Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Y como siempre me emociona muchísimo estar aquí con ustedes para abordar un tema que sinceramente ha estado en boca de todos, un verdadero huracán mediático que ha sacudido el mundo del entretenimiento, el supuesto escándalo que envuelve a la inigualable, a la radiante, a la talentosísima Hande Erçel. Ya saben, Hande, esa estrella turca que nos flecha el corazón con cada personaje que interpreta, la que ilumina nuestras pantallas con su carisma y su belleza deslumbrante. La que nos ha regalado momentos inolvidables con su arte y su profesionalismo. Y como lamentablemente ocurre en el volátil mundo del espectáculo, la sombra de la controversia, el fantasma de la especulación, a veces se cierne sobre las figuras públicas, oscureciendo su imagen y generando un sinfín de interrogantes. Pero, ¿qué hay de cierto en todo este revuelo? ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Qué clase de tormenta mediática se ha desatado contra Hande Erçel? ¿Son estas acusaciones fundamentadas con pruebas sólidas que sustentan la narrativa de un supuesto escándalo, o estamos ante una monumental campaña de desprestigio, una cortina de humo orquestada con el único objetivo de dañar su reputación, de manchar su imagen y quizás, incluso de perjudicar su carrera profesional? En este vídeo, nos sumergiremos a fondo en la investigación. Vamos a desentrañar la verdad detrás de las falsas acusaciones, a analizar cada detalle, a diseccionar cada rumor, a examinar cada insinuación, cada crítica, con la intención de arrojar luz sobre este asunto tan delicado y, por supuesto, permitirles a ustedes, mi valiosa audiencia, que formen su propia opinión, basándose en información verificada y objetiva. Vamos a examinar cuidadosamente lo que se ha dicho, lo que se ha insinuado, las supuestas pruebas que se han presentado, y las consecuencias que todo esto ha tenido, no solo para Hande, sino también para la percepción pública de ella. Y por supuesto, en este espacio, en este rincón de la verdad, no podemos evitar defender a Hande. Porque sinceramente, después de analizar la situación, después de profundizar en la información disponible, después de conocer su trayectoria, su profesionalismo y su calidad humana, es evidente que no se merece el trato que ha recibido. Pero antes de que nos adentremos en este análisis crucial, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por estar aquí, por elegir este canal como su fuente de información confiable y por darle play a este vídeo. Su apoyo y su participación son el combustible que impulsa este espacio. Significa muchísimo para mí que me acompañen en esta aventura informativa, en la búsqueda de la verdad y en el análisis de los temas que nos apasionan. Y como siempre, aprovecho esta oportunidad para recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y al hacerlo se asegurarán de no perderse ni uno solo de los vídeos que preparamos con tanto cariño y dedicación. Contenido nuevo, análisis exhaustivos de series y películas, noticias del mundo del espectáculo, chismes, entrevistas exclusivas, análisis de tendencias, todo, absolutamente todo, para mantenerlos al día con lo que ocurre en el apasionante mundo de sus series y estrellas favoritas. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse nada y únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, prepárense porque vamos a sumergirnos en el tema que nos ocupa. Todo comenzó, bueno, la verdad es que como suele ocurrir con este tipo de situaciones, no hay un punto de partida claro y definido. Los rumores, las especulaciones y los chismes sobre Hande Erçel han estado circulando, de forma más o menos discreta, desde hace tiempo. Pero en las últimas semanas la situación se intensificó de una manera alarmante, creando un ambiente de incertidumbre y preocupación. Comenzaron a circular rumores sobre supuestas relaciones sentimentales, algunas de ellas descritas como secretas y otras directamente calificadas de escandalosas. Se hablaba de acuerdos oscuros, de intereses económicos ocultos, de favores estratégicos y de contratos inusuales. Y lo más grave de todo, se filtraron acusaciones muy serias, imputaciones que buscaban socavar la imagen de Hande, dañar su reputación y poner en tela de juicio su integridad. Al principio, la mayoría de estas acusaciones parecían provenir de fuentes anónimas en las redes sociales. Comentarios sin fundamento, publicaciones sin pruebas, insinuaciones veladas y rumores que se propagaron como un reguero de pólvora en foros de discusión, en cuentas de chismes y en perfiles de dudosa reputación, creados con el único propósito de generar polémica y, por supuesto, de obtener clics y visualizaciones. Y lamentablemente estas acusaciones, alimentadas por la especulación y la falta de rigor periodístico, encontraron eco en algunos medios de comunicación, que en lugar de investigar a fondo y verificar la veracidad de la información,
prefirieron alimentar el morbo, el sensacionalismo y la especulación. Se habló de una presunta relación sentimental con, bueno, digamos que con personalidades influyentes en distintos ámbitos. Relaciones que, según los rumores, estaban basadas en intereses económicos, en acuerdos secretos y en una supuesta estrategia para ascender en la escala social y profesional. Se insinuó que Ande, para alcanzar sus éxitos profesionales, había recurrido a prácticas poco éticas, a favores que supuestamente no debería haber aceptado, y que se aprovechaba de su belleza y su fama para manipular a los hombres y obtener beneficios personales. Se habló de sobornos, de contratos amañados, de privilegios otorgados a cambio de, ya saben, favores de dudosa reputación. Y como si eso fuera poco, también se le acusó de ser una persona fría, distante, interesada únicamente en su propia fama y fortuna. Se la tachó de ser una diva caprichosa, que trataba mal a sus compañeros de trabajo, que era inaccesible con sus fans, que se comportaba de manera prepotente y que, en definitiva, no tenía ningún respeto por la gente que la admiraba y la seguía. En resumen, la imagen que se intentó construir de Ande Ercel fue la de una persona ambiciosa, despiadada, oportunista y sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa con tal de alcanzar sus objetivos. Pero, llegados a este punto, surge la pregunta clave: ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Dónde están las pruebas que sustentan estas acusaciones? ¿Dónde están las evidencias que demuestran que Ande Ercel es culpable de las faltas que se le imputan? ¿Dónde están los documentos, los testimonios, las grabaciones que confirman los rumores y las especulaciones? La respuesta, lamentablemente, es clara y contundente: en la gran mayoría de los casos, no hay nada. Absolutamente nada. Solo rumores, especulaciones y, en el peor de los casos, mentiras descaradas y manipulaciones deliberadas. Analicemos, por ejemplo, el tema de las supuestas relaciones sentimentales. Sí, es cierto que Ande ha tenido relaciones conocidas, que ha compartido su vida con diferentes personas. Pero, ¿qué tiene de malo eso? ¿Acaso una mujer, una persona, no tiene derecho a enamorarse, a sentir, a tener una vida sentimental activa, a buscar la felicidad en compañía? ¿Acaso el hecho de que sea una actriz famosa la convierte en una persona que debe renunciar al amor, a la compañía y a la posibilidad de construir una relación significativa? Y sobre todo, ¿dónde están las pruebas de que esas relaciones estuvieran basadas en intereses económicos o en acuerdos turbios? ¿Dónde están las grabaciones, los testimonios, los documentos que demuestren que Ande se aprovechó de alguien, que manipuló a alguien, que fue utilizada por alguien? La respuesta, una vez más, es: no existen. Son puras especulaciones, chismes que se propagan con el único objetivo de dañar la imagen de Ande, de vender más periódicos, de generar más clics en Internet y, en definitiva, de lucrarse a costa de su reputación. En cuanto a las acusaciones de ser una persona fría, distante y caprichosa, bueno, basta con analizar las entrevistas que le han hecho a Ande, las fotos que se toma con sus fans, los mensajes que envía a través de sus redes sociales para darse cuenta de que esa imagen no se corresponde en absoluto con la realidad. Ande es una persona amable, cercana, que valora a sus fans, que siempre se muestra agradecida por el apoyo que recibe y que en cada oportunidad demuestra su sencillez y su autenticidad. Y por supuesto, están los testimonios de sus compañeros de trabajo. Actores, directores, productores, guionistas, maquilladores, estilistas, personal técnico que han compartido horas y horas de trabajo con Ande y que siempre hablan maravillas de ella. La describen como una persona profesional, dedicada, trabajadora, respetuosa, siempre dispuesta a colaborar y con un gran corazón. La describen como una persona que se preocupa por el bienestar de los demás, que es humilde y que, a pesar de su éxito y su fama, mantiene los pies en la tierra. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A los rumores infundados que circulan en Internet, alimentados por la envidia y el sensacionalismo, o a las personas que realmente la conocen, que han trabajado codo a codo con ella y que pueden dar fe de su calidad humana y profesional? Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué se ha intentado dañar la imagen de Ande Ercel de esta manera? ¿Cuáles son las motivaciones que impulsan esta campaña de desprestigio? Pues lamentablemente hay varias razones, que se entrelazan y que en conjunto explican por qué Ande se ha convertido en blanco de ataques y especulaciones. En primer lugar, la envidia. Ande es una actriz exitosa, que ha logrado un gran reconocimiento a nivel internacional. Sus trabajos han sido aclamados por la crítica, sus personajes han conquistado a millones de espectadores y su belleza y carisma la han convertido en un icono de la moda y la belleza.
Y como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el éxito genera envidia y resentimiento. Hay personas que no soportan ver a otros triunfar y que por eso buscan la manera de desacreditarlos, de minar su reputación y de restarles mérito. La envidia es un motor destructivo que impulsa a algunos a hacer cualquier cosa con tal de opacar el brillo ajeno. En segundo lugar, el morbo y la especulación. Los medios de comunicación, en ocasiones, prefieren alimentar el morbo y la especulación en lugar de informar con rigor y profesionalidad. Es más fácil y rentable vender noticias sensacionalistas que generan polémica y controversia que investigar a fondo y verificar la veracidad de las informaciones. La primicia, la exclusividad, el titular impactante muchas veces priman sobre la búsqueda de la verdad y la defensa de la objetividad. Y lamentablemente esta tendencia contribuye a la propagación de rumores y a la creación de falsas narrativas. Y en tercer lugar, la falta de ética en algunos sectores. Hay personas que están dispuestas a hacer cualquier cosa por dinero, por fama o por poder. Y por desgracia, esto incluye mentir, difamar, manipular la información y utilizar estrategias deshonestas para alcanzar sus objetivos. La falta de escrúpulos, la ambición desmedida y la ausencia de principios morales son un caldo de cultivo perfecto para la creación y difusión de noticias falsas y para la manipulación de la opinión pública. Pero afortunadamente la verdad siempre sale a la luz. Y en el caso de Anne Derzel, la verdad es que es una persona inocente, que ha sido víctima de una campaña de desprestigio injusta y cruel. Es una actriz talentosa, que ha demostrado su valía a lo largo de su carrera, y una persona maravillosa, con una calidad humana incuestionable, que se merece todo el éxito y la felicidad del mundo. ¿Y qué podemos hacer nosotros, sus fans, para defenderla? Pues, en primer lugar, informarnos y no creer en todo lo que leemos en Internet. Debemos ser críticos, analizar la información, buscar fuentes confiables y contrastar la información antes de juzgar a alguien. En segundo lugar, apoyar a Anne en sus redes sociales, enviándole mensajes de cariño y de apoyo, demostrándole que estamos con ella, que no nos dejamos llevar por los rumores y que valoramos su talento y su persona. Y por último, denunciar cualquier tipo de acoso o de difamación que veamos en Internet. Utilizar las herramientas que nos ofrecen las redes sociales para reportar publicaciones falsas, para denunciar comentarios ofensivos y para defender la imagen de Anne y de cualquier otra persona que sea víctima de ataques injustificados. Juntos podemos hacer que la verdad prevalezca, que la justicia se imponga y que Anne Derzel siga brillando con su luz propia. Así que, como pueden ver, el supuesto escándalo de Anne Derzel es una farsa, una serie de acusaciones infundadas que buscan dañar su reputación y su imagen. No hay pruebas, no hay evidencias, solo rumores, especulaciones y, en el peor de los casos, mentiras descaradas. Y lo más importante, Anne es inocente. Es una persona maravillosa, una actriz talentosa y una mujer que se merece todo nuestro apoyo y admiración. Hemos recorrido juntos los detalles, analizado cada rumor y espero que ahora tengan una visión más clara de lo que realmente ha pasado. Hemos visto la verdad, y la verdad es que Anne Derzel ha sido injustamente difamada. Quiero agradecerles nuevamente por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y, sobre todo, que les haya servido para informarse y para formar su propia opinión. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Anne es inocente? ¿Qué más información tienen sobre este tema? Compartan sus opiniones. Quiero leerlas todas. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.